Entre los siglos XI y XIII, entonces, la sociedad feudal empieza a expandirse cada vez más, empieza a haber otro tipo de desarrollo, ya que los nobles habían difundido el tema de la actividad agrícola y las actividades urbanas que empezaban a desarrollarse a partir de un comercio que se había detenido justamente por las invasiones bárbaras y por las llamadas cruzadas, ¿no? Que fueron movimientos de cristianos que se habían organizado para movilizarse hacia Jerusalén y recuperar a esa ciudad que había sido tomada por los musulmanes. De todas formas, esto era lo que ocurría en Europa, ¿no? El tema de que aún había un atraso económico, por decir de alguna manera, ya que la mayor parte del territorio europeo era eh, agrícola. Este atraso también se explica por el creciente poder de los nobles, ¿no? Los señores feudales, ya que su poder se explica en las rentas o los impuestos que ellos imponían a los sectores más pobres, ¿no? Es decir, los campesinos que se encontraban por debajo de la escala social feudal. En consecuencia, la poca disponibilidad de alimentos también va a llevar a una de las peores crisis en la historia de la humanidad, ¿no? En el siglo XIV, que fue la llamada peste negra. La peste negra tuvo su pico más alto entre los años 1348 y 1349 y se produjo porque en ese momento Europa, que comerciaba con Oriente, ¿no? Con lo que es la zona de Mongolia, de China y Japón, y la India también, eh, cuando realizaban las transacciones comerciales, los barcos que venían del Oriente venían con ratas. Y estas ratas, las pulgas que tenían estas ratas, transmitían una especie de bacteria que al entrar en contacto con los hombres o con los seres humanos, provocaba que la piel se pusiera negra y por eso se la llamó peste negra. Esto produjo una muerte masiva, ¿no? Dentro de la población europea, redujo la cantidad de personas y afectó gravemente también a la economía. ¿Qué es la burguesía? Bueno, la burguesía es una nueva clase social. En la Edad Media había tres grupos, ¿no? En realidad se llamaban estamentos, no existía el ascenso social como hoy, ¿no? Que eran la nobleza, el clero y el campesinado. Esta burguesía como clase aparece en el siglo XI. Y justamente es en el siglo XI, ¿por qué? Porque algunas de esas ciudades que pertenecieron al Imperio Romano fueron pobladas nuevamente. Entonces esas ciudades vuelven a ser pobladas y aparecen otras nuevas. Empezaron a dedicarse a la producción de productos artesanales, o sea, las artesanías, y al comercio, que ya existía en la Edad Antigua, pero que durante la Edad Media, por la misma razón de las invasiones bárbaras, se había detenido. Ahora, estas ciudades que vuelven a aparecer se llamaban burgos. Por eso esta clase social se llama burguesía, porque habitaba estos lugares. Estos comerciantes entonces vivían en esas ciudades amuralladas, o sea, todavía estaban las invasiones bárbaras. No sé, y bueno, dentro de estas ciudades, aquellos grupos que eran más acaudalados, o sea, que empezaron a acumular mucha más plata, empezaron a integrar los cargos de gobierno. Una cosa que le trajo conflicto con los nobles o los príncipes. ¿Por qué? Porque solamente los príncipes eran los únicos que se dedicaban a la política. ¿Qué había pasado en el siglo XIV? Bueno, había ocurrido la famosa peste bubónica o peste negra, donde millones de personas habían fallecido, ¿no? Porque se habían esparcido entre los campos muchas ratas, ¿no? Que transmitían un virus, ¿no? Después de esa crisis empieza a haber un nuevo desarrollo de la agricultura y de la economía. Entonces, después que termina esta crisis, empieza esta reactivación productiva y comercial. O sea, los campos vuelven a producirse, la gente que había escapado, ¿no? Del campo y que después sobrevive, empieza a cultivar las tierras que habían quedado vacías, ¿no? Porque no había nadie que trabajaba. Y bueno, el comercio que estaba manejado por los burgueses. Al principio no se manejaba la moneda, o sea, no existían los billetes como hoy en día, donde uno lo usaba para intercambiar por un producto. Antes se utilizaba el trueque,
O sea, la burguesía fue clave en ese sentido porque permitió el uso de las monedas. O sea, no tanto billete y moneda, sino trozos de metal al que se le daba un cierto valor. Y Mm. justamente como el comercio empieza a tener fuerza por la burguesía, es cuando empiezan a crecer las ciudades, que no solo crecen desde lo económico, sino también por la población, ya que muchos campesinos que habían huido de la peste negra empezaron a poblar las ciudades. También, bueno, la burguesía como clase empieza a crecer porque en esa época, acompañada a la recuperación económica del siglo XIV, empieza a haber mejoras en el proceso de la agricultura. Bien, ¿por qué se hablan de viajes ultramarinos? O sea, por qué se producen estos viajes? ¿No? O sea, más allá de los mares que ellos conocían, que eran el mar Mediterráneo y algunas costas del Atlántico. Bien, antes de comenzar a hablar de lo que tenemos en la presente diapositiva, hay que tener en cuenta que Europa venía de un aislamiento muy grande, que estaba atravesando por un proceso de cambios, ¿no? De transiciones desde la Edad Media hacia la modernidad, pero todavía había algunos resabios que tenían que ver con el tipo de pensamiento que tenía la gente. Se decía, por ejemplo, que el mundo era un disco plano, que tenía bordes, y nadie se animaba a ir más allá de las costas conocidas del Océano Atlántico. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Bien, hay que tener en cuenta que Europa Occidental mantenía un activo comercio con el Oriente después de lo que fueron las cruzadas religiosas. Y una de las ciudades más importantes que de alguna manera mediaba el comercio era la ciudad de Constantinopla. Esta ciudad que tuvo una gran importancia, ¿no? Que hoy es la ciudad de Estambul, que es una de las capitales de Turquía, fue tomada por el imperio otomano, ¿no? El imperio turco otomano, que era un imperio que comenzó a crecer a partir de la aparición del Islam, que era una religión oriental similar a la cristiana, y que se basaba en la Guerra Santa, es decir, la imposición de la creencia musulmana de manera violenta. Entonces, este imperio, ¿no? Imperio otomano que comenzó a crecer en importancia y que logró tomar el norte de África, también logró conquistar la ciudad de Constantinopla. Este hecho se produjo en 1453 y provocó la caída del Imperio Romano de Oriente. Esta era una ciudad muy importante, ya que era una zona de paso entre Oriente y Occidente. Esto lleva a que los europeos tengan que buscar rutas alternativas, ya que podían seguir comerciando, o sea, el Imperio Otomano no les prohibió a los países europeos comerciar con el Oriente Asiático, pero debían pagar peajes. Por supuesto que esto provocó preocupación a los comerciantes, sobre todo de las ciudades italianas, ¿no? Como Génova, como Venecia, que tienen importantes puertos comerciales y que mantenían una activa relación económica con estos países del Oriente. Hay que hablar entonces un poco de las razones que facilitaron los viajes ultramarinos. Ya para esa época, ¿no? Estamos hablando del siglo XV-XVI, se produce una renovación cultural y científica. O sea, hemos visto en videos anteriores cómo se había producido el humanismo y el renacimiento, ¿no? La creencia de la razón humana, del ser humano como centro importante de todas las cosas, ¿no? Como queda discutido también el tema del rol de la iglesia, y de cómo fue evolucionando también la ciencia para esta etapa. Entonces, al producirse esta renovación, también se producen nuevos conocimientos que van a permitir, de alguna manera, difundir las técnicas que tienen que ver con la navegación. Y para eso tuvo que emplearse ciencias como la matemática, la física y la astronomía. También contribuyó a la realización de los viajes ultramarinos la recuperación de antiguos saberes provenientes de Grecia. Por ejemplo, el tema de la redondez de la Tierra, el Sol, por ejemplo, que era visto como el centro del universo. Es decir, la teoría del heliocentrismo o teoría heliocéntrica, que sostiene que el Sol es el centro del universo y que se contraponía con aquella idea que se sostenía desde la Edad Media, la teoría teocéntrica que decía que la Tierra era el centro del universo. Bien, ahora
A todos estos conocimientos hay que sumar también las invenciones que aparecieron para esa época, que van a permitir los viajes más allá de los lugares conocidos. En primer lugar, bueno, tenemos la invención del astrolabio, que es una especie de brújula antigua que se utilizaba mirando los astros o las estrellas. Teniendo en cuenta que para ese momento sabían la ubicación de las constelaciones, ahí podía determinarse si los barcos estaban en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Tiempo más tarde, el astrolabio va a ser reemplazado por la brújula. La brújula es una especie como de reloj que posee una aguja imantada que marca hacia el norte magnético, es decir, hacia el polo norte, ¿no? O sea, y de alguna manera esto permitía a los barcos orientarlos hacia el norte o saber exactamente la dirección que debían tomar para viajar. Otra cosa muy importante que se inventa en esta época es la carabela. La carabela es una embarcación muy grande que se diferenciaba de las antiguas barcazas medievales, ya que reemplaza el sistema de remos por el sistema de las velas. Es decir, utiliza grandes telas extendidas a lo largo de todo el barco que hacen que este mismo se impulse por medio de los vientos. También tenemos que sumar el uso de los mapas portulanos, que eran mapas donde se ubicaban los puertos conocidos, ¿no? de aquella época, que tenían demasiadas descripciones, ¿no? Si ustedes observan en la imagen de la izquierda, hay muchas descripciones, ¿no? de cómo eran cada uno de estos lugares. Y después van a desarrollarse, ¿no? A partir de los grandes viajes, lo que son los mapas y las cartas geográficas, que de alguna manera fueron los primeros mapas confeccionados de la época a partir de toda la navegación que estas carabelas o las grandes embarcaciones que utilizaban los europeos realizaban al viajar a diferentes lugares. Los viajes portugueses comenzaron a producirse a partir del siglo XV, es decir, a partir de los años 1400, más precisamente entre 1415 y 1511. Para comenzar, bueno, entre 1415 y 1487, si ustedes observan el mapa de abajo a la izquierda, los portugueses, para buscar una ruta alternativa a la de Constantinopla, decidieron lanzarse hacia el oeste, bordeando la costa occidental de África, es decir, el oeste. Y a medida que avanzaban por la costa africana, fundaron factorías, es decir, puertos o ciudades que se dedicaban a producir o a extraer los productos propios de esos lugares. Por ejemplo, oro, marfil y maderas finas como ébano. Hacia 1497, Vasco da Gama, que fue un navegante, ¿no? que es el señor que observamos abajo a la derecha, bordeó el llamado Cabo de Buena Esperanza. Si ustedes observan el cursor, el Cabo de Buena Esperanza es el punto más sureño del continente sudafricano, o sea, se encuentra en lo que hoy es Sudáfrica, y cuando logra bordear el Cabo de Buena Esperanza, logra girar hacia el este. En 1498, luego de grandes travesías, los portugueses lograron llegar a la ciudad de Calicut, en la India, es decir, de alguna manera lograron cumplir con su objetivo, que era llegar a uno de los países orientales con los que los europeos comerciaban. Hacia 1500, y como algo que no tenía que ver con el navegar hacia el oriente, los portugueses descubren de alguna manera Brasil, ¿no? Había un marinero que era Pedro Álvares Cabral, que llega a las costas de lo que hoy es el país brasileño, y esto también a raíz de que los españoles, cuando llegaron a América, se había decidido por medio del Papa dividir el mundo en dos zonas, una que era para los portugueses, que era hacia el este, y otra que era para los españoles, a 360 leguas de las islas de Cabo Verde, que eran islas de posesión portuguesa. Y una de las partes que les correspondía a los portugueses era una zona que tenía que ver con Brasil. Finalmente, hacia 1511, los portugueses logran extenderse más allá de la India y llegan a la China,
y logran tomar la ciudad de Malaca, que se encontraba al sur de Indonesia.